lesionados. Ya hay varios que creo que están llegando por la mitad, ahí a sus casas, pero bueno, ok. Igual la han pasado bien, la están pasando bien. Ahora, me prometen que terminando el estudio, ustedes van, se bañan, ¿no es cierto? Se cambian y vuelven guapos a el banquete, ¿sí o no? Por lo menos lo que se pueda, ¿no es cierto? Lo que se pueda, ¿ya? Yo sé que hay cosas que ya son irremediables, pero bueno, está bien. Muy bien, vamos a tratar de terminar un poquito el tema que hemos estado desarrollando durante esta semana. Tenemos Colosenses capítulo 3 y este ha sido el pasaje que nos ha llevado durante todos estos días a meditar en cuanto a la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está ¿dónde? Está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿se acuerdan ayer en el fogón? Hablamos de qué es vuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sabes que el futuro del creyente está asegurado? El futuro del creyente está asegurado. Ya no tienes posibilidades de ser un perdedor. Si estás en Cristo Jesús, un día vas a estar junto con Él eternamente, manifestando su gloria, compartiendo su gloria, y ese es el destino, y eso es lo que le espera a todo hijo de Dios. Es decir, el éxito del creyente no está determinado por lo que haya hecho en el pasado, sino por lo que le espera en el futuro. Podemos tropezar, podemos caer, podemos quizás pasar por momentos como ayer vimos a Jonás, que Jonás, siendo un profeta de Dios y siendo un siervo de Dios, también cayó en un estado de desobediencia, cerró su corazón a Dios, pero seguramente aprendió la lección y Dios trabajó en su vida y él continuó sirviendo a Dios. Y sabes, el creyente tiene el futuro asegurado. Así que hay una esperanza gloriosa, ya no hay posibilidad de perder. Si estás en Cristo Jesús, estás en las mejores manos. Ahora, ayer hablamos del caso de Jonás y vimos que la voluntad de Dios no está determinada por algunos factores que hemos visto ayer, ¿no es cierto? La voluntad de Dios no está determinada por las circunstancias o las coincidencias. En segundo lugar, los recursos. Y en tercer lugar, la paz interior. ¿Se acuerdan? Para Jonás la voluntad de Dios era muy evidente. Dios le había dicho con claridad: ve a Nínive. O sea, era una voluntad muy clara de parte de Dios. Sin embargo, él tomó la iniciativa de ir al destino opuesto. Y él planeó llegar a Tarsis. Tarsis nos habla del lugar más lejano al cual él podía llegar. Pero Dios no dejó que eso pasara. Al principio parecía que todo le salía como él quería, pero Dios fue trabajando en su corazón. Y el libro nos muestra cómo Jonás tuvo que ir a Nínive. Si bien él después termina el libro no con una buena actitud, porque él termina enojado, porque Dios había perdonado a los habitantes de Nínive, pero después del libro él se da cuenta lo errado que estaba. Y así es, Dios va trabajando en nuestras vidas. Ahora, si la voluntad de Dios no está en las circunstancias, no está en los recursos económicos, no está en nuestras emociones o nuestros sentimientos, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Dónde podemos, cuál es la fuente a la cual debemos ir para conocer la voluntad de Dios? A ver, ¿cuál? La palabra de Dios. La palabra de Dios.
¿Sabes que hay un versículo que se encuentra, voy a leer para ustedes, aquí el Salmo 48? Si quieres lo puedes ahí buscar. El Salmo 48, dice aquí el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y después agrega: y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, que es la palabra de Dios, tu ley está en mi corazón. Es decir, ¿quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Entonces tienes que abrir la palabra de Dios. Tienes que gastar tiempo en la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra de Dios, Dios va transformando tu mente y tu corazón. Ahora, ¿eso qué significa? Que entonces tú vas a abrir ahí un pasaje y de repente Dios te va a decir con quién te vas a casar o qué carrera tienes que estudiar. No estamos hablando de eso. ¿Sabes que a veces pensamos que la voluntad de Dios se limita a ciertas decisiones claves que tomamos en la vida? Pero la voluntad de Dios, por supuesto que implica esas decisiones, pero la voluntad de Dios abarca algo mucho más grande. La voluntad de Dios tiene que ver con lo que eres. Dios está más interesado en lo que eres. Y después, las decisiones que tomes será una consecuencia de lo que eres. Entonces, Dios va trabajando en nuestra vida para que nosotros podamos ser más como Él quiere que seamos. Y una vez que Él va transformando nuestra mente, nuestro corazón, vamos creciendo en comunión con Cristo y vamos madurando en la fe cristiana, ahí vamos a ver de una forma más evidente la voluntad de Dios específica para nosotros. Pero primero tenemos que gastar tiempo en la palabra de Dios. Por eso, vamos a ocupar unos minutos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, ok, porque mira que la voluntad de Dios es muy clara, la tenemos ahí, es algo que está revelada en su palabra y muchas veces la tenemos de una manera tan clara que nos resistimos a cumplirla. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Muy bien, vamos a ver algunos pasajes, rapidito. A ver, vamos a aprovechar estos minutos. Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 al 4. Ahí, si tienes tu Biblia, nos acompañas entonces. Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 al versículo 4. Y vamos a ver el primer punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Ok? Muchachos, chicas, ahí va, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Que seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios, que seas salvo. Salva, que tengas a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador personal. Ese es el primer paso. Si tú no eres un hijo de Dios, si tú no has abierto tu corazón a Cristo, si no has confiado en Él como tu Salvador personal, nunca vas a conocer la voluntad de Dios. Porque el primer paso es que seamos salvos. Mira lo que dice acá. Dice aquí en el versículo 3, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, pregunta, ¿todos los hombres son salvos? No. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios quiera algo que no se cumpla? ¿Cómo puede ser que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos los hombres van a ser salvos? ¿Puede haber algo que Dios quiera y que no se cumpla? Evidentemente sí. Evidentemente sí, porque aquí me está diciendo en la palabra de Dios que Él quiere que todos sean salvos. Ahora la pregunta es, si no todos son salvos, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué
qué no todos son salvos? Porque no basta con lo que Dios quiera. Cada uno tiene que tomar una decisión delante de Dios. Dios quiere que tú seas salvo, seas salva. Pero Dios está obrando en tu corazón. Muchos de ustedes han llegado aquí al campamento y quizás algunos han llegado acá sin Cristo. Yo sé que algunos de ustedes han tomado decisión por Cristo durante estos días, pero también sé que algunos de ustedes están luchando con esa decisión. Ahora, si tú te vas de acá, de este lugar, no es porque Dios no quiere que tú seas salvo. Tú estás tomando esa decisión y la estás tomando a pesar de que has escuchado la palabra de Dios. Mira, Dios ha hecho todo para nuestra salvación. Envió a su Hijo, al Señor Jesucristo. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él fue el buen pastor que su vida dio por las ovejas y derramó su sangre por ti y por mí. Resucitó, vive. Y dice la palabra de Dios que Él ascendió a los cielos. Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió sobre la tierra. ¿Y sabes cuál es una de las funciones del Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que tú no tienes excusa. Has estado aquí en este campamento. Tienes la oportunidad de abrir tu corazón a Cristo. No sigas luchando más. Porque esta es la voluntad de Dios. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Jesucristo dijo, tu palabra es verdad, yo soy la verdad. La verdad es una persona en Cristo Jesús y esa verdad nos fue revelada por medio de su palabra. Entonces, primer punto, ¿cuál es la voluntad cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que seamos salvos, que seamos salvos. ¿Has tomado esta decisión? ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? Bueno, ese es el primer paso. Y espero que si no lo has hecho durante estos días, lo hagas antes de irnos del campamento. Primer punto, ser salvo. En segundo lugar, vamos a ir a Efesios capítulo 5. Vamos a ir rapidito a otro pasaje, Efesios capítulo 5, y me van a acompañar a mí aquí con la lectura. Efesios capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice aquí Pablo, el apóstol Pablo. Efesios 5, 17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabe lo que está diciendo acá Pablo? Mira, no seáis insensatos. ¿Sabe cuál es el significado de esta palabra insensato? Esta palabra significa cabeza hueca. No seas cabeza hueca. En otras palabras, no seas tontito. Dios te dice, oye, no seas tonto, sino entendidos. ¿Cuál sería lo opuesto a conocer la voluntad de Dios? Bueno, uno que es cabeza hueca. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está al alcance de la mano. La tienes ahí disponible en su palabra. La voluntad de Dios no es algo místico, algo así medio misterioso, y la voluntad de Dios es algo que solo algunos la pueden entender porque es muy complicada y porque necesitas una experiencia un poco traumática. No, nada que ver. La voluntad de Dios es algo claro, es algo que podemos entender perfectamente bien. Por eso dice acá Pablo, no seas insensato, no seas un cabeza hueca, sino entendido de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Y cuál sería en este pasaje la buena voluntad del Señor? Versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Lo que está diciendo Pablo es, la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos llenos del Espíritu Santo. No solamente salvos, no solamente con Cristo en el corazón, sino el Espíritu Santo controlando nuestra vida. Esto es lo que dice Pablo acá. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Controlados.
cuando tú te sometes al control de Dios y tú le dices, Señor, controla mis pensamientos, Señor, controla mis emociones, Señor, controla mi voluntad, yo quiero obedecer tu palabra, Señor, me apoyo en ti, en tus fuerzas, no quiero vivir apoyándome en mí mismo. Eso significa vivir bajo el control del Espíritu Santo. Si tú lees el libro de Hechos, vas a ver que los discípulos, lo vemos ahí en diferentes pasajes, que ellos eran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos llenos del Espíritu Santo, estamos bajo el control de Dios, pero esa llenura, ¿cuándo desaparece? ¿Cuándo dejamos de estar llenos del Espíritu Santo? Cuando pecamos. Jonás, cuando Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, y Jonás le dio la espalda a Dios y se fue a Jope para tomar una nave rumbo a Tarsis. ¿Estaba lleno del Espíritu Santo? No. Estaba lleno de... sí, pero Jonás podríamos decir que estaba lleno de ira, lleno de enojo. O sea, cuando estamos llenos de cosas que no agradan a Dios, no podemos estar llenos del Espíritu Santo. Es decir, estamos llenos del Espíritu Santo cuando vivimos bajo el control de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana no la puedes vivir si es que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios no controlan tu vida. Chicos, te hago una pregunta. ¿La vida cristiana es fácil o es difícil? Es difícil, ¿no es cierto? ¿Es fácil o es difícil? A ver, ¿fácil? ¿Difícil? Bueno, te voy a decir algo. No es ni fácil ni difícil. La vida cristiana es imposible. La vida cristiana es imposible. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si tú intentas vivir la vida cristiana en tus fuerzas, vas al fracaso. Porque en nuestras fuerzas no podemos agradar a Dios. Por eso Dios nos da el recurso de dejar que el Espíritu Santo nos controle. Cuando también estamos siendo controlados por la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios que vive en ti, Él te da la fuerza que necesitas para vivir una vida cristiana que honre a Dios. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque fácil es mi carga, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Lo que Cristo está diciendo es, apóyate en mí, lleva mi yugo sobre ti y deja que yo te sostenga, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Quieres aligerar la carga de la vida cristiana? ¿Quieres que la vida cristiana no sea una vida pesada sobre ti? Deja que Cristo viva en ti. Y eso es lo que dice Isaías capítulo 40, ¿no? Los muchachos se fatigan, corren, se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ya no digas, hermano, la vida cristiana es muy difícil. Si tú me dices eso es porque estás tratando de vivirla en tus fuerzas. Y por supuesto, no solamente es difícil, es imposible. Pero si dejas a Él vivir en ti, entonces sí es posible. Porque estás dejando al Señor Jesucristo tomar el control y darte los recursos que necesitas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Número 1, ser salvos. Número 2, ser llenos del Espíritu Santo. Número 3, mira, acompáñame rapidito. A ver, muchachos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ir rapidito aquí a este pasaje en el versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿Qué dice ahí? Vuestra
santificación, que os apartéis de fornicación. Ok, a ver, la voluntad de Dios es que seamos salvos. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que vivamos una vida santa. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Acá está. Dice en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el versículo siguiente, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, y probablemente la traducción correcta en este pasaje es que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo, porque hay otras versiones que traducen esa palabra en vez de esposa, cuerpo, y eso cuadra mejor con el significado del pasaje. Entonces lo que está diciendo es que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, los incrédulos, que no conocen a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que vivas una vida santa. Dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Quieres saber cuál es esa palabrita? Fornicación en el griego es la palabra porneo, de donde viene nuestra palabra pornografía. Y esta es una palabra que tiene que ver con todo pecado sexual. Todo pecado sexual. Todo pecado que tenga que ver con el área sexual, pornografía. Y tú sabes de lo que estoy hablando, porque eso lo tenemos ahí a la vista, al alcance de la mano. Eso es algo que lo vemos a cada rato, pornografía. Vemos ahí cuántos jóvenes, y no solamente jóvenes, porque esto es algo en lo cual tropiezan personas, no importa la edad que tengas. Pero ¿sabes cuántos son esclavos de la pornografía? Y todas esas imágenes, todas esas cosas que tú ves en el internet, es aquello que entra en tu mente, que daña tu mente, corrompe tus pensamientos y te esclaviza. Y eso te va arrastrando a una vida de inmoralidad. Porque todo eso queda ahí, en tu retina, en tu cerebro. Yo estaba hablando hace poco con un pastor y él me estaba hablando acerca de los problemas de la pornografía. Y él me decía esto: es más fácil que un drogadicto deje las drogas que una persona deje la pornografía. Es más difícil dejar la pornografía que dejar las drogas. Porque la pornografía es algo sutil, la pornografía es algo que una vez que se mete en tu cerebro, y eso ya va creando circuitos en tu mente, que eso ya te hace propenso a ver todas esas cosas. Y entonces vas cayendo en un hábito, y ese hábito cada vez se hace mucho más fuerte. Ahora, cuando hablamos de pornografía en la generación que vivimos hoy, es algo que te explota en la cara, porque está al alcance de todo el que la quiera ver. Antes, si uno quería ver pornografía, tenías que buscar en diferentes lugares y no era tan fácil como ahora. Por eso, este tema es un tema actual. Chicos, ¿sabes cuál es el engaño de Satanás? El engaño de Satanás es que tú ya busques una satisfacción sexual sin tomar en cuenta los principios de la palabra de Dios. Dios creó el sexo. El sexo en sí mismo no es malo, no es pecaminoso, porque Dios creó el sexo y Dios nos ha creado con deseos sexuales. Pero Dios estableció un límite para el uso del sexo. ¿Cuál es ese límite? El matrimonio. Dios creó el límite y ese límite es el matrimonio. Si tú sacas el sexo fuera del matrimonio, entonces ahí es donde vienen los problemas. Es como el fuego, ¿no es cierto? Proverbios compara el fuego.
compara el sexo con el fuego. El sexo es algo que arde dentro tuyo, pero tú tienes que buscar la ayuda de Dios para que esa llama pueda arder conforme a la voluntad de Dios. Si tú tienes un fuego y ese fuego lo pones en la chimenea, está bien, no hay problema. Pero si tú sacas el fuego de la chimenea y lo pones en el centro de la casa, se quema. ¿Y sabes cuántos jóvenes hoy se queman? Y ya queda una marca en sus vidas. ¿Por qué? Porque no han tomado en cuenta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, yo sé que hay luchas. Y por supuesto que hay ahí conflicto y tienes que estar luchando con los deseos de la carne. Por eso Pablo dice más adelante, huir de la fornicación, huir de la pornografía. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dios tiene una vida mejor para ti. Ahora, el engaño de Satanás, ¿cuál es? Que la satisfacción sexual es algo que trae placer y es algo que te hace sentir bien y es algo que tú ya puedes experimentar sin necesidad de esperar hasta el matrimonio. Claro, esa es la filosofía de este mundo. Por eso el mundo está bajo el maligno. Pero no es así. No es así. Dios ha puesto límites. Dios ha puesto principios. Dios no es un Dios que no quiere que disfrutes de lo que Él te dio. Por supuesto que Él quiere que disfrutes. Y Dios quiere que disfrutes del sexo, pero dentro de su voluntad. Y si tú aprendes a confiar, vas a disfrutar de lo que Dios tiene preparado para ti. Es decir, nadie pierde cuando decide obedecer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ser salvo. En segundo lugar, ser lleno del Espíritu Santo. En tercer lugar, vivir una vida santa. Esperar en la voluntad de Dios. Dios tiene una chica para ti, Dios tiene un muchacho para ti. Quizás llegaste a este campamento en plan de cacería humana, ¿no es cierto? Y quizás llegaste aquí, como dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Y estás ahí al acecho. Bueno, te voy a decir algo. ¿Qué estaba haciendo Adán cuando Dios creó a Eva? ¿Qué estaba haciendo Adán cuando Dios estaba creando a Eva? Estaba durmiendo. Algunos jóvenes me dicen, hermano, ¿cómo puedo conocer mi pareja? Muy fácil, ponte a dormir. Ponte a dormir. Es decir, tú no tienes que hacer nada. No hagas nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando haces algo, la riegas, ¿no? Cuando haces algo, te equivocas. Mira, cada vez que tú hagas algo por ti mismo, por iniciativa propia, te vas a equivocar. ¿Qué tienes que hacer? Ponte a dormir. Y ahí estaba Adán roncando en el Edén. Pero Dios trajo a Eva, la chica más hermosa en toda la historia de la humanidad después de mi esposa, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Deja que Dios haga su obra. ¿Qué significa dormir? Descansar en Dios. Descansar en Dios y disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Y Dios, a su tiempo, Él te dará lo que tú necesitas. Pero no trates de ir más a prisa de Dios. No trates de apurar las cosas. No trates de tomar atajos, porque te vas a quemar con fuego. ¿Y sabes cuántas vidas quedan destruidas? ¿Sabes cuántas personas por unos minutos de placer se arruinan la vida? Y después viven un infierno por malas decisiones en vez de esperar. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar y confiar
que Dios tiene todo bajo control. Esa es la voluntad de Dios, ser salvos, ser llenos, vivir una vida santa. Pero mira conmigo, rapidito, vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 2, un versículo más. A ver, 1 de Pedro capítulo 2, y vamos a leer aquí este pasaje, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro 2.13 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer el bien. ¿Y qué sería hacer el bien en este contexto? Someterme a toda institución humana, lo que dice en el versículo 13. O sea, la voluntad de Dios es mi obediencia. Ser un hijo de Dios sumiso, obediente, que respeta las autoridades. Dios ha colocado autoridades sobre tu vida. Dios ha puesto a tus papás, Dios ha puesto en el colegio autoridades, Dios ha puesto en el trabajo autoridades, Dios ha puesto autoridades en la iglesia, Dios ha puesto autoridades en el gobierno civil. Es decir, vivimos bajo autoridad. No podemos hacer lo que se nos da la gana. No podemos vivir como queremos. Dios ha colocado autoridades y tenemos que obedecerlas, tenemos que respetarlas. Y hay muchos jóvenes que luchan contra la autoridad y viven vidas rebeldes y siempre están con amargura y con resentimiento y nunca están dispuestos a obedecer y siempre van al choque y no soportas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Bueno, eso es lo opuesto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivas una vida sumisa. ¿Cuál es la autoridad final? Es decir, después de toda esta cadena de autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿cuál es la autoridad final? Dios. Y tú no puedes decir, no, yo obedezco a Dios. Bueno, si tú obedeces a Dios, tienes que obedecer la cadena de autoridad que Dios ha establecido sobre tu vida. No puedes obedecer a Dios y desobedecer a tus autoridades terrenales. Porque ese es un problema, es un conflicto. Eso no significa que tus autoridades sean perfectas, porque tú tampoco eres perfecto. Pero lo que significa es que tú procuras la voluntad de Dios. Y tú te sometes a la voluntad de Dios. Y cuando Pablo estaba hablando aquí, en este capítulo 2, cuando Pedro estaba hablando aquí en el capítulo 2, dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Estaba hablando de gobernadores paganos, idólatras, pero que Dios los había puesto como autoridad. Entonces, por supuesto, Dios es la autoridad final. Por supuesto que si alguien te obliga a ti a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, ahí no estás obligado a hacerlo. Pero mientras eso no ocurra, en la mayoría de los casos, la voluntad de Dios es que vivamos una vida sumisa a Él y a las autoridades que Él colocó sobre nosotros. Entonces, a ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos salvos, que seamos llenos del Espíritu Santo, que vivamos una vida santa, que seamos sumisos a nuestras autoridades. Y seguimos, a ver, un poquito más, ahí nomás, en 1 de Pedro capítulo 4, miren ustedes, ahí nomás, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19, miren conmigo este pasaje, 1 de Pedro 4, 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos una vida sufrida por la fe. Es decir, si realmente vas a vivir una vida cristiana dedicada a Dios, vas a sufrir. Vas a sufrir.
Vas a sufrir oposición, vas a sufrir rechazo, vas a sufrir desprecio, vas a sufrir. Muy bien, hay una acá que está sufriendo, parece. Ya, muy bien. Entonces, vas a sufrir, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo que se opone a Dios. Ahora, mira lo que dice acá, ahí también, capítulo 4, unos versículos antes, dice capítulo 4, versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse a lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora te hago una pregunta. ¿Sufres por tu fe? Generalmente la respuesta es no. Ahora, claro que uno no tiene que ser masoquista, ¿no? Y tratar de, no, sí, quiero sufrir. No es que tienes que salir ahí a la calle y buscar sufrir. Pero lo que tienes que hacer es procurar vivir una vida santa para Dios. Y te garantizo que vas a sufrir. Vas a sufrir. Cuando estás con tus amigos y hablan en doble sentido y todas las conversaciones tienen que ver con sexo y con cosas inmorales, y si tú te plantas y marcas la diferencia y tú dices un momento, si van a hablar sobre esto, entonces me voy. Si tú te pones firme en las convicciones que debemos tener como cristianos, vas a sufrir, porque vas a hacer el ridículo. ¿Sabes que yo estaba escuchando hace un tiempo atrás unos creyentes que se habían juntado y que venían de países donde el cristianismo es ilegal? Y ellos estaban compartiendo todas sus experiencias, y habían algunos que venían de un país y de otro país, y ellos decían todo lo que sufrían por su fe y cómo la vida cristiana era una vida donde siempre ellos estaban enfrentando el peligro de morir, porque ser creyentes, ser hijos de Dios en muchos de estos países significa arriesgar tu propia vida. Pero en medio de ellos había un joven cristiano, pero de un país occidental, de nuestros países, donde cualquiera es cristiano, donde no hay persecución. Y nosotros estamos ahí, ¿no es cierto? Decimos gracias, Señor, porque no hay persecución. Pero ¿sabes cuál es el peligro? Empezamos a moldarnos y empezamos a crear amistades con el mundo. Y este muchacho que estaba escuchando esta conversación se puso a llorar, porque le preguntaron, ¿y tú? Dime, cuéntanos, ¿cómo es que ustedes sufren por ser cristianos? Y él tenía que agachar la cabeza y decir, mira, en mi país cualquiera es cristiano. Cualquiera es cristiano. Y no tienes que jugártela para Cristo. Y sabes, eso puede ser una ventaja, pero eso también es un gran peligro para nosotros. Vamos pidiéndole al Señor, Señor, danos tiempos de bonanza, Señor, que no vivamos en un país donde se persiga tu iglesia, que podamos predicar el Evangelio, sí, pero sabes que cuando la iglesia es perseguida, es cuando los creyentes viven una vida más consagrada a Dios, y cuando realmente hay un testimonio tremendo de la gracia de Dios en sus vidas. ¿Qué significa sufrir por tu fe? Significa mantenerte firme en tus principios. Y si alguien dice algo que ofende a Dios, pararlo. Marcar una diferencia para que otros puedan ver en ti a un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser salvos. En segundo lugar, ser llenos del Espíritu Santo. En tercer lugar, vivir vidas santas para Dios. Ser sumisos a nuestras autoridades. Saber sufrir a causa de nuestra fe. Hay un texto más, y vamos terminando, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Observen conmigo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Quisiera terminar ahí. Hay un par de versículos, pero rapidito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo
16. Mira lo que dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecidos a Dios. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que vivas una vida quejándote. Muchas veces nos quejamos, estamos insatisfechos, siempre estamos ahí añorando lo que no tenemos, nos comparamos con los demás, vemos lo que tienen los demás y que no tenemos nosotros, y entonces envidiamos lo que tiene el otro. Y así es, muchas veces vivimos vidas egoístas, pensando en aquellas cosas que nos gustaría tener, en vez de ser agradecido a Dios. Mira, este es algo importantísimo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás gozoso? Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Claro, es fácil dar gracias a Dios cuando las cosas salen bien. Pero aún en la adversidad, aún en las pruebas, aún en las dificultades en la vida, eres capaz de mirar al cielo y decir: Señor, gracias. Gracias porque en medio de esta situación tú estás conmigo. Sabes que si tienes a Cristo, lo tienes todo. El Salmo 23, ¿qué dice el Salmo 23? Salmo 23, 1. Jehová es mi nada. Ahora, vamos a parar un ratito. ¿Qué significa eso? Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, ¿nunca vas a tener necesidad de nada? ¿Eso es lo que dice? Jehová es mi pastor, nunca me va a faltar nada. No, no está diciendo eso. Porque como creyentes muchas veces tenemos necesidades. Jesucristo, mientras estaba aquí en la tierra, también tenía necesidades. Dios suplía esas necesidades. Pero ¿sabe lo que dice el Salmo 23? ¿Cuál es la idea? Jehová es mi pastor, no necesito nada más. Jehová es mi pastor, con Él lo tengo todo. Puedo tener necesidades, puedo quizás desear ciertas cosas que no tengo y que las necesito, pero si Jehová es mi pastor, lo tengo todo. ¿Sabes por qué? Porque si la situación fuera al revés, sería mucho peor. ¿Qué pasa con aquellos que lo tienen todo, pero Jehová no es su pastor? ¿Sabes cuántas personas lo tienen todo, pero Jehová no es su pastor? Conclusión: no tienen nada. No tienen nada. Si Jehová es tu pastor, entonces no necesitas nada más. Él es suficiente para ti. Y eso significa estar agradecido a Dios y decirle: Señor, gracias. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque quizás sí me hacen falta cosas, pero tengo lo más importante, que es la salvación, la persona del Señor Jesucristo, ser un hijo de Dios, Dios mismo, su presencia en tu vida. Y terminamos con el último pasaje en Efesios capítulo 6. Observa conmigo Efesios capítulo 6. Y vamos a terminar. Efesios capítulo 6, en el versículo 6, Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que sirvas a Dios, que sirvas a Dios, que estés activo en las cosas de Dios. No que seas un espectador. Dios no quiere que estés ahí sentado viendo cómo los demás sirven al Señor. No, en la obra de Dios hay lugar para todos. Y tú ya puedes involucrarte en el servicio a Dios. Ustedes van a tener su noche de talento. Qué digno, ¿no es cierto?, hacerlo aquí en campamento. Pero puedes utilizar los recursos que Dios te da y las capacidades que Dios te da para marcar una diferencia en este mundo, para dar testimonio de Cristo. Eso es lo que dice aquí: sirviendo a Dios como de corazón, no al ojo, no para agradar a los hombres, sino a Dios, haciendo su
voluntad. Entonces, resumen, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Número 1, ser salvo. Número 2, ser llenos. Número 3, ser santo. Número 4, ser sumiso. Número 5, sufrir por tu fe. Número 6, ser agradecidos. Y número 7, servir a Dios. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Es decir, la voluntad de Dios no es qué carrera voy a tomar, qué carrera voy a estudiar, con quién me voy a casar. Nosotros reducimos la voluntad de Dios a decisiones específicas. No, la voluntad de Dios es ser lo que Dios quiere que tú seas. Y cuando tú eres lo que Dios quiere que seas, vas a tomar las decisiones correctas. ¿Ves? Eso es lo que Dios quiere hacer. Una diferencia en tu vida. ¿Cómo empieza todo? Con la decisión que muchos de ustedes tomaron ayer. Aquí no es necesario que busquen, pero hay un pasaje conocido por todos, Romanos capítulo 12, dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Tienes que dedicar tu vida a Dios. La decisión que tomaron ayer. Decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, no quiero vivir conforme a mi voluntad. Señor, no quiero vivir de capricho en capricho. No quiero hacer lo que a mí se me da la gana. Quiero someterme a ti, Señor, y vivir como tú quieres. ¿Y cómo quiere Dios que vivamos? Lo que hemos visto. Y hay muchos otros versículos más. Esta es la voluntad de Dios. No hace falta que clames al Señor y le pidas que Él te revele en forma sobrenatural qué es lo que Dios quiere para ti, porque Dios ya lo ha puesto en su palabra. Y yo quisiera terminar en esta tarde leyéndoles algo. Yo les hablé acerca de Alejandro, nuestro hijo, que partió a la presencia de Dios hace 7 años atrás. Bueno, yo tengo aquí un correo que él me escribió. Y este correo está fechado el 12 de mayo del 2011. O sea, estamos hablando de un mes y unos días antes de que él parta a la presencia de Dios. Una de las cosas por las cuales agradecemos a Dios con Graciela es por el hermoso testimonio que él ha dejado de un joven que siendo joven amaba a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando de cada uno de ustedes. Pero ¿saben lo que Dios tiene que hacer? Muchas veces tiene que trabajar en nuestra vida y tiene que humillarnos para empezar a edificar lo que Él tenía preparado para ti. Y cuando él llegó ahí en el instituto y ya estaba en el segundo año, habíamos tenido algunos contactos, le habíamos llamado la atención por algunas cosas, y entonces él después ahí se da cuenta, y entonces él escribe este correo. Y quiero leérselos, miren lo que él escribe acá. Dice, bueno, papá, mamá, acerca de las cosas que me están diciendo, son cosas que el Señor también se encargó de marcar en mí. Gracias por su ayuda, por todo lo que hacen por mí. La verdad, las medidas que están tomando no me parecen drásticas en lo absoluto, me parece que es lo que tienen que hacer. Les agradezco por querer ayudarme. Pero después dice esto, sepan también que en estas últimas 5 o 6 semanas que estuve acá fueron durísimas. Porque fue la lucha conmigo mismo más sangrienta que jamás libré. Dios me hizo ver aspectos de mí que hay que sacar y calentó el horno de su purificación a un nivel que jamás había sentido. Y lo peor es que no es para nada
el más alto. Pero todo es parte de lo que Él está formando en mí. Yo le entregué mi vida sin tomar conciencia de lo que eso implicaba. Y luego él menciona, C.S. Lewis, que es un autor cristiano, C.S. Lewis, da la ilustración de nosotros como si fuéramos una casa e invitamos a Dios para que la arregle. Al principio empieza a tapar goteras, a corregir rajaduras en las paredes, repara tuberías, cosas que no nos sorprenden y que nos parecen lógicas, pero luego empieza a derribar techos, paredes, destruye cuartos por completo y no tenemos ni la más mínima idea de lo que Él está haciendo. Es que nosotros, o por lo menos yo, nos conformamos con una casa bien arreglada, pero Él tiene en mente un palacio. Y es eso lo que me pasó. Dios me derribó de mi orgullo, de mis prejuicios. Y hasta ahora no entiendo completamente lo que Él hace. Pero tengo la promesa de que cuando acabe su obra, lo único que me va a quedar es alabarlo. Un beso a Él. ¿Sabes lo que me dice esta carta? De un joven con defectos, con debilidades, con luchas, pero consciente de que Dios estaba haciendo algo nuevo. Y él dice aquí, nosotros nos conformamos con algo sencillo, nos conformamos con una casita bien arreglada, pero Dios tiene en mente un palacio. Chicos, el sueño más grande que tú puedas tener para ti es una choza comparado con lo que Dios tiene planeado para ti. A veces nosotros vamos detrás de nuestros sueños como si esos sueños fueran lo máximo. Esos sueños son hojarasca, esos sueños son nada comparado con lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que tienes que dejar a Dios es tirar abajo lo que tú has intentado hacer y dejar que Él tome control de ti. Porque un día vamos a estar en su presencia y ahí vamos a alabar al Señor y allí nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas no entendíamos, pero que ahora vemos con tanta claridad. Después de todos estos estudios, ¿por qué en esta mañana o en esta tarde le dice, Señor, obra en mí? Y esto puede ser duro y quizás hay luchas y hay situaciones que no entiendas, pero Dios va haciendo la obra en tu vida. Y un día solo va a quedar alabar a Dios por su gracia y por su misericordia. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a terminar en oración. Mientras estamos así, ya terminando, y después de ver la voluntad de Dios, qué diferente el cuadro que hemos visto ayer de Jonás, buscando la voluntad de Dios en circunstancias, en recursos económicos, en sentimientos personales. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios tiene que ver con tu carácter, con tu vida, con tu testimonio, con tu santidad. Deja que Dios tome control de ti. Y deja que Él tire abajo paredes, techos, y que Él levante algo precioso que lleve honra a Dios. Querido Padre Celestial, gracias una vez más por tu obra, gracias por aquel sacrificio que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero gracias también porque tú has trazado una voluntad perfecta para nuestra vida. Nos has dejado una hoja de ruta, nos has
trazado con claridad la vida que tú quieres que llevemos. Señor, enséñanos cada día a ser sensibles, obedientes, dóciles. Y yo te ruego que tú obres en cada joven, chica, muchacho, aquí en este lugar, para que levantes en cada uno de ellos jóvenes que marquen una diferencia en su generación. Gracias por tu amor. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar una vez más. Habrá tiempo después para platicar a veces, para dedicarse a Dios, tomar decisiones.
Señor. Es la verdad, no es seguidos.